Hola niños, bueno, ahora vamos a tener la parte de la predicación, entonces espero que presten muchísima atención al mensaje que el día de hoy yo voy a compartir con cada uno de ustedes. Bueno, se ha acabado el año 2020 y bueno, fue un año muy diferente, ¿verdad? A lo que nosotros estamos acostumbrados y prácticamente este año pasado casi no tuvimos la oportunidad de encontrarnos físicamente, ¿verdad? Por la situación de la pandemia, del coronavirus, ustedes tuvieron que quedarse en sus casas, no tuvieron la oportunidad de venir a la iglesia como cada domingo tenían la oportunidad, ¿cierto? Y a pesar de que pasó esto a nivel mundial, a pesar de que esta situación se hizo muy grande, y nosotros también tuvimos la oportunidad de predicar mucho el Evangelio. Tuvimos muchísimas actividades. Y primeramente, bueno, antes del coronavirus tuvimos el campamento mundial, creo que ustedes se acordarían, ¿verdad? Tuvimos el campamento mundial aquí en Costa Rica. Ya después, de forma virtual, tuvimos que empezar a hacer los eventos. Tuvimos lo que fue el retiro centroamericano, también tuvimos lo que fueron los seminarios bíblicos con el pastor Oxo Park, también tuvimos el campamento mundial de los jóvenes en línea y también tuvimos lo que fueron los congresos de líderes cristianos para los pastores, ¿verdad? También para terminar el año tuvimos lo que fue el concierto del coro Gracias, ¿sí? Aquí en los canales, en Canal 7, en Canal 8, entre otros canales también. Entonces, a pesar de que todo era virtual, Dios nos ayudó muchísimo, ¿cierto? Dios también nos dio mucho la gracia y muchas personas pudieron escuchar el Evangelio. Y principalmente tuvimos lo que fue el campamento global de niños. Y también iniciamos con lo que fue la escuelita dominical. Entonces, actualmente es como nosotros también tenemos la oportunidad de encontrarnos con ustedes. Entonces, Dios cada año nos permite una promesa. Y nosotros vimos este año que pasó cómo Dios también trabajó en base a su promesa. ¿Recuerdan la promesa del año pasado? ¿No? Bueno, San Juan capítulo 11, versículo 40. Ahí Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, en base a esa palabra, Dios trabajó muchísimo. Aunque parecía que era muy difícil o que algunas cosas parecían imposibles, pero finalmente Dios nos ayudó en base a esa promesa. Y bueno, ahora Dios nos permite un año más, ¿verdad? Dios nos permite disfrutar de un año más, un año nuevo, donde creemos que Dios también va a trabajar muchísimo. Y Dios también ponía en el corazón del pastor Oxo Park una palabra para cada uno de nosotros, para que nosotros durante todo este año podamos apoyarnos en esa palabra, en esa promesa. Entonces, para los que tienen Biblia, para los que saben leer también, vamos a buscar un versículo que está en Génesis capítulo 28. ¿Sí? Génesis capítulo 28, el versículo 14. ¿Okay? Entonces, bueno, igual acá en la pantalla va a aparecer el versículo. Génesis capítulo 28, versículo 14. Esta es la promesa que Dios nos ha regalado para este nuevo año 2021. Entonces, dice así la palabra de Dios. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta parte de la Biblia es muy interesante. Aquí Dios está hablando a Jacob. Y bueno, antes de que yo pueda explicar un poquito más, yo he preparado un pequeñito video, un video un poquito corto para que ustedes también puedan tener un poquito la idea de esta historia, de lo que esta parte de la Biblia nos quiere enseñar, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a ver este videito y después vamos a continuar con la predicación. Entonces, vamos a ver. Mientras tanto, Jacob partió a donde su madre le indicó. Estaba totalmente solo en el desierto. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada. Y allí soñó que había una enorme escalera que subiendo desde la tierra llegaba hasta el cielo. En ella subían y bajaban ángeles de Dios, y en el extremo de la escalera estaba Dios de pie,
y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Todas las personas de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra, y nunca te abandonaré. Al despertar Jacob de su sueño, con asombro pensó: en realidad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces se levantó de allí. Jacob quería hacer algo para marcar aquel lugar especial, así que tomó la piedra que había usado como almohada y derramó sobre ella aceite de oliva para dedicar aquel lugar a Dios, y luego le puso un nombre especial a ese lugar. Lo llamó Betel, que significa casa de Dios. ¡Hey! Listo, niños, ¿pudieron entender esta parte de la Biblia? Aquí está hablando acerca de Jacob, ¿sí? Jacob tuvo que salir de la casa de sus padres y prácticamente él estaba huyendo de su hermano Esaú. Pero Jacob tenía muchas dificultades porque, a diferencia de su hermano Esaú, Jacob era el hijo que siempre se quedaba en la casa. Tal vez, si entre ustedes, sus hermanos, tal vez algunos tienen esas características. Tal vez hay uno que sale más o uno que es más extrovertido, y también está el caso en los hermanos que son un poco más tranquilos, unos que les gusta estar más en la casa, ¿cierto? Pues Jacob tenía esa característica. Él era de los que se quedaba siempre en la casa, mientras que su hermano salía a hacer trabajo duro. Y prácticamente él siempre estaba con su mamá y siempre estaba ayudando en la casa, siempre estaba ayudando con su mamá, estaba con las ovejas también. Pero él tuvo que salir. Por primera vez, Jacob tenía que salir lejos de su familia, lejos de sus padres y solo. Entonces él tenía mucho susto. Él tenía que viajar hasta la casa de su tío. Entonces, en ese lapso, él tenía mucha preocupación. Él no sabía qué iba a pasar con él realmente, porque él no podía cuidarse solo. Entonces también tenía mucha dificultad en su corazón, tenía mucho miedo. Sin embargo, así él tuvo que salir, escapando. Finalmente él llega a una parte donde decide descansar, ¿cierto? Y dice que ahí recuesta su cabeza y ahí duerme. Y mientras él está soñando, dice que ve ángeles que suben y bajan en una larga escalera que va hasta el cielo. Así dice la Biblia. Entonces él no entendía. Finalmente Dios se apareció a Jacob. Aunque Jacob tenía mucha dificultad en su corazón, aunque tenía mucho miedo, imagínense ustedes, si ustedes tienen que salir de la casa de sus padres, de la casa donde ustedes viven, y tienen que ir a un lugar donde ustedes nunca han ido, donde ustedes no conocen, y tienen que salir. Imagínense, ¿cómo estarían ustedes? Cae la noche, ya se hizo de noche, y ustedes no tienen dónde dormir, y ustedes casi no tienen qué comer. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes? Yo creo que ustedes también se sentirían un poco asustados, ¿verdad? Pues Jacob también se sentía igual, sentía mucho temor. Él que pensaba: ay, yo no puedo lograr esto jamás, yo no puedo llegar hasta allá, es muy posible que yo muera en este camino. No tengo vestido, no tengo comida, no tengo nada, no tengo quien me guarde, quien me cuide. Así él pensaba. Pero mientras él dormía, Dios también se apareció y le comenzó a dar la palabra, le comenzó a dar la promesa. Entonces, en esta parte de la Biblia sale cuando Jacob dice: aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Dice: aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Entonces él tenía mucha dificultad, tenía mucha situación en su corazón, tenía mucho miedo. Pero en ese momento él se dio cuenta que Dios también estaba con él. Entonces, al darse cuenta que Dios estaba con él, aunque todavía tiene el problema, pero en su corazón siente mucha paz y mucha tranquilidad. Ah, realmente Dios está conmigo. Aunque está la dificultad, Dios está conmigo. Aunque tengo hambre, Dios está conmigo. Entonces Dios es quien me cuida. Además, en este versículo donde leímos, aquí podemos conocer exactamente el corazón de Dios. Entonces Dios no quería que Jacob muriera, ese no era el plan de Dios.
Entonces, aunque él tenga que recorrer todo ese espacio, aunque tenga que él caminar todo eso, todo ese camino, Dios le prometió que él no iba a morir, porque la promesa de Dios es clara. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto no se puede cumplir si Jacob muere. Entonces, Dios claramente nos enseña que Jacob tiene que vivir, porque por medio de Jacob van a nacer muchísimas personas. Jacob va a tener muchísima descendencia. Entonces, de esa manera Dios tiene seguridad acerca de Jacob y su camino. A Dios ciertamente va a cumplir y le va a cuidar en todo ese recorrido que él tiene que hacer. Entonces, cuando él entendió eso en su corazón, él sentía mucha paz y sentía mucha tranquilidad. Sí, todavía había dificultad, pero él entendió, Dios está en este lugar, Dios está conmigo. Hay una parte que el pastor Oxo Park también nos enseña, y es un punto muy importante. Cuando el pastor Oxo Park está dando su testimonio, él también vivió y tuvo muchas dificultades. Cuando él era joven, cuando él también inició en su pastoreo, cuando él tenía la iglesia, tenía muchas dificultades. Pero ante todas esas dificultades, él podía orar. Entonces, ¿cuántas veces oran ustedes al día? ¿Una vez o tal vez 2 veces o 3 veces? El pastor Oxo Park nos está dando el secreto. Aunque él también tenía muchas dificultades, en aquel tiempo de verdad tenía muchas situaciones difíciles, pero cada vez que él tenía dificultad, él podía buscar a Dios en la oración. Entonces oraba y le pedía a Dios que por favor me ayude, que Dios por favor abra el camino. Entonces cuando él oraba, su corazón se llenaba de esperanza. Entonces, igual que Jacob, también tenía dificultad, también tenía problema, pero él podía ganar a Dios en su corazón. Entonces, Dios también nos da el corazón para vencer la dificultad. Cuando nosotros nos sentimos difíciles o nos sentimos tristes, Dios está con nosotros. Entonces, Dios nos hará vencer sobre toda dificultad. Por eso, este año, ¿qué es lo que Dios quiere? En todo este año también nosotros vamos a tener algunas dificultades. Tal vez nosotros nos vamos a sentir difíciles, nos vamos a sentir tristes. Pero Dios, ¿qué nos dice? Dios está con nosotros. Dios todos los días va a estar con nosotros. Sí, aunque hay dificultad, Dios está con nosotros y Dios puede abrir el camino. Dios también quiere que nosotros lo busquemos mucho por medio de la oración. De verdad, cuando el pastor Oxo Park tenía una dificultad, él doblaba sus rodillas y clamaba a Dios y le pedía, Señor, por favor, usted ayúdeme. Señor, por favor, usted guárdeme. Señor, yo no sé cómo hacer, pero usted, por favor, abra el camino. De esa manera Dios le ayudaba. Aunque fueran cosas que de verdad, cuando él veía que era muy difícil, cómo Dios realmente solucionaba. Entonces nosotros también, este año, puede que hayan dificultades, van a haber dificultades, pero ¿qué es lo que tiene que estar en nuestro corazón? La certeza de que Dios está con nosotros, la certeza de que Dios va a trabajar con nosotros, la certeza de que Dios va a trabajar también con ustedes. Entonces, el año pasado, aunque estaba la dificultad del coronavirus, Dios también nos ayudó muchísimo y muchísimas personas pudieron escuchar el Evangelio, muchísimas personas pudieron entender el Evangelio. Entonces, en este año Dios también va a trabajar mucho, Dios también va a trabajar grandemente. Y así muchas personas van a recibir la salvación. Entonces Dios también quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para que nosotros también podamos llevar ese evangelio a muchísimas personas. Entonces de esa manera, aunque Jacob tenía dificultad, Dios estaba con Jacob. Eso se quedó en el corazón de Jacob. Dios, así como también le dio la promesa a Jacob, también nos da la promesa a cada uno de nosotros. Entonces, antes de finalizar, vamos a leer una vez más el versículo de la promesa de este año, que es Génesis capítulo 28, versículo 14, dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. ¿Creen así ustedes? ¿Sí? Amén. Así es como nosotros tenemos que creer. Muchas personas van a ser benditas por medio de nosotros. Dios nos va a utilizar muchísimo. Entonces no se asusten cuando haya una dificultad. Acuérdense que Dios está con ustedes y que Dios les va a ayudar. Amén. Entonces muchísimas gracias. Espero que hayan podido entender y captar el mensaje que Dios en esta oportunidad también quería compartir con ustedes. Entonces hasta aquí vamos a llegar a la parte de la prédica.